Buenas tardes, estimados magistrados, secretario general, audiencia que nos sigue a través de nuestros diferentes canales de comunicación. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 20, 21 y 22 de la Ley Orgánica de este tribunal y con fundamento además en los artículos 1, 2, 3 y demás aplicables de reglamento que regula el desarrollo de las sesiones del Pleno de nuestro tribunal, siendo las 12 horas del 18 de junio de 2025, encontrándonos reunidos en el salón de pleno de este órgano jurisdiccional, doy inicio a la presente sesión pública ordinaria convocada para este día y hora, instruyendo al secretario general de acuerdos proceda a pasar lista de asistencia. Con su permiso, magistrado presidente, procedo a pasar lista de asistencia a los integrantes del pleno de este órgano jurisdiccional. Magistrado presidente Edgar Uriza Alanís, titular de la primera sala unitaria. Presente. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, titular de la segunda sala unitaria. Presente. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, titular de la tercera sala unitaria. Presente. Le informo, magistrado presidente, que se encuentran presentes para la celebración de la presente sesión pública ordinaria los 3 magistrados de sala unitaria que integran el pleno de este tribunal. Atento a lo anterior, al existir quórum legal, declaro como válida la presente sesión, así como todos los acuerdos que se tomen en ella, por lo que instruye al secretario general de acuerdos para que dé lectura al orden del día programado para la presente sesión. Sí. El orden del día programado para la presente sesión es el siguiente. Punto número 1, inicio de la sesión. Punto número 2, lista de asistencia. Punto número 3, declaración de quórum legal. Punto número 4, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número 5, lectura y en su caso aprobación del acta de sesión pública ordinaria del 13 de junio de 2025. Punto número 6, resoluciones jurisdiccionales del Pleno, en el que se tienen programados 3 proyectos de resoluciones jurisdiccionales a discutir, consistentes en, primero, proyecto de resolución interlocutoria de reclamación, dictado en el juicio de nulidad 044, diagonal 2024, diagonal 2 romano -A, acumulado al diverso 028, diagonal 2024, diagonal 1 romano -A, cuya instancia es promovida a nombre de la parte actora del juicio en contra de autos de fecha 16 de julio de 2024 de admisión de la demanda, proyecto en el que se propone confirmar el auto reclamado. La ponencia se encuentra a cargo de la primera sala unitaria. El segundo es un proyecto de resolución a recurso de revisión dictado en el juicio de nulidad 043, diagonal 2023, diagonal 3 romano -A, cuya instancia es promovida a nombre de la parte actora del juicio en contra de una sentencia definitiva del 23 de septiembre de 2024 emitida por la tercera sala unitaria, proyecto por el que se propone confirmar el fallo reclamado. La ponencia se encuentra a cargo de la tercera sala unitaria. El siguiente es un proyecto de resolución interlocutoria de reclamación dictado en el juicio de nulidad 054, diagonal 2025, diagonal 3 romano -A, cuya instancia es promovida en nombre de la parte actora del juicio en contra de autos de fecha 8 de mayo de 2025 que desechó por improcedente la demanda, proyecto por el que se propone revocar para efectos el auto reclamado. La ponencia se encuentra a cargo de la tercera sala unitaria. El siguiente punto del orden del día es el punto número 7 de acuerdos jurisdiccionales del Pleno, en el que se tiene programado un proyecto de acuerdo jurisdiccional a discutir, consistente en proyecto de acuerdo de Pleno dictado en el juicio de nulidad 008, diagonal 2023, diagonal 1 romano -A, con motivo de la interposición de un recurso de revisión promovido por los demandantes en contra de una sentencia definitiva del 21 de mayo de 2025 pronunciada por el magistrado titular de la primera sala unitaria. Proyecto por el que se propone admitir a trámite dicho medio de defensa. La ponencia se encuentra a cargo de la presidencia. El siguiente punto del orden del día es el punto número 8 de asuntos administrativos, en el que no se tienen programados asuntos a tratar. Siguiente punto número 9, asuntos generales, en el que tampoco se tienen asuntos programados, mientras que el último punto del orden del día corresponde al punto número 10 de clausura de la sesión. Cabe destacar que los puntos 1, 2, 3 y 4 del referido orden del día que corresponden al inicio de la sesión, lista de asistencia, declaración de quórum legal, así como la lectura del orden del día de esta sesión, han sido debidamente desahogados, encontrándose pendiente de su desahogo únicamente la aprobación del contenido del orden del día precisado. Compañeros magistrados, someto a su aprobación el orden del día de la presente sesión. Secretario, proceda a tomar votación en forma económica. Sí. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto de la aprobación del orden del día programado para esta sesión? Por favor.
Le informo, magistrado presidente, que el orden del día programado para esta sesión cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. Por tal motivo, declaro aprobado por el orden del día programado para la presente sesión. En desahogo del punto 5, solicito al Pleno la dispensa de la lectura del acta de sesión pública ordinaria del 13 de junio del 2025, toda vez que la misma fue circulada con la debida anticipación. Asimismo, solicito a este Pleno la aprobación de su contenido, tomando una sola votación para ambos efectos. Secretario, procede a tomar votación en forma económica. Sí. ¿Cuál es el sentido de su voto, magistrado, respecto de la aceptación de dispensa de lectura del acta de sesión pública ordinaria referida, así como respecto de la aprobación de su contenido? A favor. Sí. Le informo, magistrado presidente, que tanto la dispensa de lectura del acta solicitada, así como la aprobación de su contenido, cuentan con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el contenido del acta de sesión pública ordinaria del 13 de junio del 2025, instruyendo al secretario general de acuerdos informe al Pleno cuál es el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde al punto número 6 de resoluciones jurisdiccionales del Pleno, en el que se tienen programados 3 proyectos de resoluciones a discutir. El primer proyecto de resolución jurisdiccional a discutir corresponde a una resolución interlocutoria de reclamación dictado en el juicio nulidad 44/2024/2 romano-A, acumulado al diverso 28/2024/1 romano-A, cuya ponencia se encuentra a cargo del suscrito, por lo que procedo enseguida a exponer el sentido del proyecto. Como lo señalé, es una resolución a un recurso de reclamación interpuesto en el expediente 44/2024/2 romano-A, acumulado al 28/2024/1 romano-A. Y este recurso fue interpuesto en contra del auto del 16 de julio del 2024, dictado por la segunda sala, por el cual se admitió a trámite la demanda. Como antecedentes, señalo que el 21 de junio de 2024, el actor presentó juicio de nulidad contra la resolución del folio 2/2024 del 18 de abril de 2024, emitida por la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Tamaulipas. El titular de la segunda sala radicó la demanda y ordenó emplazar a la Secretaría de Administración para que formulara su contestación de ley mediante auto 16 de julio de 2024, a quien le requirió para que exhibiera junto con su contestación las pruebas que le solicitó la parte actora mediante escrito 29 de mayo de 2024, consistentes en lo siguiente. 1. Copia del oficio 2/2024 del 18 de abril de 2024. 2. Una copia del contrato SST/SF/DC/V/V/0032/2020 del 18 de diciembre del 2018. Como punto 3, también solicitó copia de diversas facturas. No la doy a nombre porque son algo extensas. Como punto 4, solicitó la copia de la totalidad de las actas de entrega, recepción y facturas en la ejecución del contrato señalado con anterioridad. También pidió copia de la totalidad de las facturas recibidas y pagadas por la autoridad del mismo contrato. Y 6, una copia de la totalidad de las sanciones y o penas convencionales impuestas con motivo del incumplimiento del contrato en mención. Inconforme con el contenido del auto de admisión, comparece el 20 de agosto de 2024 la parte actora a interponer el recurso de reclamación que nos ocupa. Y señala como agravio lo siguiente. En su escrito hace valer un solo agravio, en donde indica que el auto impugnado es incorrecto al requerir las pruebas descritas solamente a la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Tamaulipas, omitiendo el instructor considerar que el escrito del 29 de mayo de 2024 también lo dirigió a otras dependencias como a los organismos públicos descentralizados de Servicios de Salud de Tamaulipas, al subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, a la Dirección de Recursos Materiales del Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud y al Coordinador General Jurídico de la Secretaría de Administración, quienes a su consideración del recurrente deberían haber sido requeridos para que aportaran lo solicitado, ya que la omisión de requerirles esto vulnera en su perjuicio el debido proceso. En ese sentido, dicho agravio se propone calificarlo como insuficiente para revocar el auto sujeto a análisis.
lo anterior, ya que la parte en disenso de conformidad direccionado en el sentido de que debe requerirse a diversas dependencias exhiban copias certificadas del procedimiento 02/2024, como la prueba 1 que solicitó, es infundado. Lo anterior, ya que la autoridad demandada, cuando formuló su contestación, aportó copia certificada de dicho procedimiento. Además, no es viable requerir a otras dependencias exhiban en copia certificada de un procedimiento que solo obra en poder de la Secretaría de Administración, por ser esta su emisora. En otro orden de ideas, respecto a la pretensión direccionada en el sentido de que las demás autoridades que señalé exhibieran copia certificada del contrato materia del presente asunto, se propone declararlo infundado, ya que de conformidad con el artículo 28, fracción 10ª y 13ª de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, quien custodia la documentación con valor legal o fiscal es la Secretaría de Administración, por lo que resulta infundado obligar a otras dependencias a exhibir copia certificada de documentos que no obran en su resguardo. Cabe agregar que estas probanzas, como números 1 y 2, fueron aportadas por la Secretaría de Administración en su escrito de contestación, por lo que se respeta el núcleo duro del debido proceso a favor de la recurrente. Asimismo, respecto a la pretensión que la demandada aportara las probanzas enumeradas como los puntos 3, 4 y 5, se propone declararla infundada toda vez que precisamente su falta de presentación en la sede administrativa previo requerimiento de ellas originó el desechamiento de la solicitud de pago. Esto es así, ya que de los antecedentes que obran en el expediente que se actúa, se observa que el 19 de octubre de 2023 la actora presentó en sede administrativa la solicitud de pago del contrato en materia del juicio, a cuya solicitud le recayó el acuerdo de prevención del 8 de enero de 2024, en donde la hoy demandada previno a la actora a efecto de que proporcionara copia certificada del contrato en materia de este juicio, así como la original o copia certificada del acta de entrega-recepción de los servicios con sello y firma autógrafo del servidor público designado por el área requiriente, donde acreditara que fueron entregados por la empresa y recepcionados de conformidad con la Secretaría de Salud. La actora, en lugar de solventar lo requerido por la autoridad demandada, presentó escrito el 6 de marzo de 2024 a las dependencias ya señaladas, en donde les peticionaba le expidieran copia certificada del material que en la presente instancia ofrece como pruebas. El 26 de marzo de 2024, la parte recurrente y actora de nulidad presentó escrito ante la demandada, en donde señalaba que no aportaba lo requerido por auto 8 de enero de 2024, ya que la documentación obraba en su poder. Ante esa conducta, el 18 de abril de 2024 se emitió la resolución impugnada, en la cual se desechó la solicitud de pago de la hoy actora. En ese sentido, trasladar la carga de la prueba a la demandada para que si viera en esta instancia diversa documentación derivada de una solicitud previa a la interposición del juicio implica, primero, dejar sin efectos la materia del juicio en lo principal, toda vez que la génesis de la resolución 002/2024 es un desechamiento derivado de un requerimiento a la parte actora en sede administrativa. También implicaría que la demanda no pueda pronunciarse sobre esas documentales porque sencillamente no le fueron exhibidas. 3, sería dar una nueva oportunidad a la actora para que perfeccionara su obligación reglada por la Ley del Procedimiento Administrativo, que contempla en los artículos 21 y 22 la obligación de acreditar la existencia de un derecho subjetivo cuando se formule una petición en sede administrativa. Resolver en los términos propuestos por el actor implicaría dejar de observar la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con registro digital 20.04.012, que al rubro señala que el juicio contencioso administrativo, el principio de litis abierta que lo rige, no implica para el actor una nueva oportunidad de ofrecer las pruebas que, conforme a la ley, debió exhibir en el procedimiento de origen o en el recurso administrativo procedente, estando en posibilidad legal de hacerlo para ello. Finalmente, respecto a la pretensión del recurrente de obligar que se aporten la totalidad de las sanciones y o penas convencionales impuestas a su representada por incumplimiento del contrato en materia del presente asunto, se propone declarar infundado toda vez que éstas no guardan relación con la litis de la contienda que se hace consistir
en si fue legal o no el desechamiento de la solicitud de pago. En ese sentido, la propuesta a este pleno es la de confirmar el auto recurrido. Por mi parte es todo. Si habrá discusión en el presente proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldapé Ballesteros, ¿algún comentario? Gracias, magistrado presidente, y gracias por el uso de la palabra. Tomando en cuenta que la litis del presente recurso planteado consiste en dilucidar si la determinación de la sala instructora se ajustó a derecho, es decir, que se le haya requerido los medios de prueba 1, 2, 3, 4, 5 y 6, solo la autoridad demandada y no así a las autoridades que se menciona y las menciona el recurrente, me permito señalar que coincido con el criterio del magistrado ponente en el proyecto sometido a estudio y estimo que el auto recurrido no resulta ilegal. Lo anterior es así toda vez por cuanto hace a la prueba número 1, esta es una documental que corresponde a una actuación propia de la autoridad demandada, Secretaría de Administración, como lo es todo lo actuado dentro del procedimiento administrativo número 02/2024. Y en relación a la prueba número 2, es una documental que le corresponde a dicha dependencia su guardia y custodia, conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, por lo que no puede obligarse a las otras autoridades o a las autoridades del área de salud presentar documentales que no son sus actuaciones propias ni documentales que le corresponden custodiar. Por otra parte, respecto a las pruebas 3, 4 y 5, no es posible requerir a las autoridades que pretende la recurrente, ya que estas, tal como se expuso hace un momento, se le requirieron en sede administrativa y no las allegó, por lo que requerirse implicaría dejar sin efecto la materia del presente juicio. Y además se daría oportunidad a la parte actora de perfeccionar su obligación reglada en la ley del procedimiento administrativo. Por último, en relación a la prueba 6, que es la facturación recibida y sanciones impuestas, como se sostiene en el proyecto, esta no guarda relación con la litis del juicio, ya que esta consiste en determinar si el desechamiento de la solicitud de pago se ajustó a derecho o no. De ahí concluyo que se coincida con el criterio del magistrado ponente en el sentido de confirmar la sentencia recurrida. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿algún comentario? Gracias por el uso de la palabra, magistrado presidente. Pues efectivamente estimo correcto que se confirme el auto recurrido, toda vez que efectivamente es innecesario requerir a las autoridades que no son parte del juicio de nulidad las documentales que ya fueron requeridas a la autoridad demandada. Esto aún y cuando la actora acompañó copia de la solicitud presentada por lo menos 5 días antes de la interposición de la demanda, pues en el caso que nos ocupa no le es aplicable lo establecido en el artículo 23, penúltimo párrafo de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Tamaulipas, y concluyendo, por lo tanto, nuestro voto es a favor. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias. Si no hay más que agregar y considerando se encuentra suficientemente planteado el asunto, secretario, proceda a tomar la votación correspondiente. Sí. Respecto del proyecto de resolución interlocutoria de reclamación, recién expuesto por su ponente, magistrado presidente Edgar Uriza Alanís, ¿cuál es el sentido de su voto? Favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? En favor del proyecto. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de sus 3 integrantes. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos la resolución interlocutoria de reclamación dictada en expediente del juicio de nulidad 44/2024/2 Romano-A, acumulado al diverso 28/2024/1 Romano-A. El segundo proyecto a discutir corresponde a una resolución a recurso de revisión dictado en el juicio de nulidad 43/2023/3 Romano-A, cuya ponencia se encuentra a cargo de la tercera sala unitaria, por lo que cedo el uso de la palabra a su titular, magistrado Alejandro Guerra Martínez. Gracias, magistrado presidente. Y tal como lo menciona nuestro secretario general de Acuerdos, el presente asunto a tratar es respecto al recurso de revisión interpuesto en el expediente 043/2023/3 Romano-A. Y antes de iniciar con la propuesta del proyecto, este honorable pleno, considero necesario precisar que quien promovió el recurso planteado es la parte actora,
en contra de la sentencia definitiva de fecha 23 de septiembre de 2024, mediante la cual, por una parte, se reconoció la validez de la resolución recurrida únicamente en la parte en que se determinó la multa por no proporcionar la información solicitada por la autoridad. Ahora bien, de manera breve se exponen los agravios vertidos por la recurrente. Como único agravio vertido por la recurrente, señala que en la sentencia definitiva en ningún momento se le tomó en cuenta el contenido del acta de inspección. Asimismo, señaló que los hechos no coinciden con lo que llevó a cabo el inspector. Aspectos que en la sentencia que se recurre no se mencionaron, pues al momento de la inspección se exhibió y se puso a la vista diversa documentación misma que se mencionan en la demanda inicial. Sin embargo, en la sentencia recurrida nunca se hizo alusión en forma desglosada y exhaustiva sobre tales acontecimientos, y menos aún se tomaron en cuenta las pruebas enumeradas de la 1 a la 5 que se ofrecieron en la demanda, que en razón a ello considera que se están violentando sus derechos, lo cual manifiesta es suficiente para que se declare la nulidad de la resolución administrativa emitida y se deje sin efecto la multa que le fue impuesta, ya que sí cumplió con la información que se le requirió, lo cual quedó acreditado con las probanzas que se anexaron a la demanda, mismas que no fueran tomadas en cuenta en la sentencia. Sobre este agravio se propone a este honorable pleno considerar como infundado, toda vez que, a diferencia de lo manifestado por la recurrente, el magistrado instructor de la tercera sala sí tomó en consideración las pruebas que aportó al juicio, específicamente el escrito de 14 de febrero de 2023, en el cual hizo constar 8 puntos, 5 para intentar cumplir con lo relativo a exhibir documentos y 3 para indicar las acciones que había tomado para subsanar las observaciones que se le habían realizado en la inspección, del cual se advierte que en cuanto a la exhibición de documentos, de los 5 que le solicitaban, solo exhibió 2, el diagrama hidráulico e hidrosanitario y las hojas de seguridad de reactivo. Y respecto a las que no acompañó, indicó que se encontraban en trámite ante las autoridades respectivas. En ese tenor se concluye que es correcto que el magistrado instructor haya considerado que las documentales aportadas por la parte actora no acreditó haber cumplido con la obligación impuesta por la autoridad demandada en su momento. En este sentido, al resultar infundados los argumentos vertidos, se propone a este honorable pleno confirmar la sentencia recurrida de fecha 23 de septiembre de 2024. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias. ¿Se habrá discusión en el presente proyecto? Magistrado Jesús Gerardo Aldapa Ballesteros, ¿algún comentario? Sí, gracias, magistrado presidente. Efectivamente, se coincide con el criterio del magistrado Guerra, ponente de este proyecto, sometido a estudio, toda vez que la parte recurrente alega, entre otras cosas, que en la sentencia recurrida no se tomó en cuenta el contenido del acta de inspección, realizando argumentos encaminados a plantear la ilegalidad de dicha actuación, mismo que a su criterio en la sentencia que se recurre no se mencionaron, de acuerdo a su dicho, ni se hacen una mención desglosada de los medios de prueba ofertados en la demanda. Sin embargo, tal y como lo sostiene el proyecto sometido a estudio de la sentencia recurrida, se advierte que el magistrado instructor sí tomó en cuenta los documentos aportados por la parte actora. Además, se insertó para mayor ilustración y a detalle diversos recuadros en los cuales deja evidencia de que sí se analizaron tanto la orden como el acta de inspección, analizado de forma pormenorizada el agravio de la hoy recurrente y concluyendo que con los medios de prueba aportados no se desvirtuó la legalidad de la imposición de la primera multa, por lo que prevalece su validez. De ahí que se coincida con el criterio del magistrado ponente en el caso y se confirme la sentencia recurrida. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias. Pues concuerdo con lo argumentado por ambos magistrados. Creo que ha sido expuesto vastamente y en ese sentido, si no hay más que agregar y considerando se encuentra suficientemente planteado el asunto, secretario, proceda a tomar la votación correspondiente. Respecto del proyecto de resolución a recurso de revisión recién expuesto por su ponente, el magistrado presidente Edgar Uriza Alanís, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto?
favor del proyecto. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? En favor del proyecto. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos la resolución al recurso de revisión dictada en el expediente del juicio 43, diagonal 2023, diagonal 3 romano -A. El tercer proyecto corresponde a una resolución interlocutoria de reclamación dictada en el juicio de nulidad 54, diagonal 2025, diagonal 3 romano -A, cuya ponencia se encuentra a cargo de la tercera sala unitaria, por lo que cedo nuevamente el uso de la palabra a su titular, magistrado Alejandro Guerra Martínez. Gracias, magistrado presidente. Y tal como lo mencionó nuestro secretario general de acuerdos, el presente asunto a tratar es respecto de un recurso de reclamación interpuesto en el expediente 054, diagonal 2025, diagonal 3 romano -A. Y antes de iniciar con la propuesta, este honorable pleno considera necesario precisar que quien promovió el recurso planteado es la parte actora en contra del auto de fecha 8 de mayo de 2025 en el que se desechó por improcedente la demanda. Ahora bien, en una parte del agravio primero y parte del segundo, la recurrente aduce que reclamó el acto o resolución que retiró el reconocimiento de validez oficial de estudios a su representada para planes y programas de estudios de tipo superior en los municipios de Reynosa, Victoria, Altamira y Nuevo Laredo, la cual fue publicada por la Secretaría de Educación de Tamaulipas en el periódico oficial del Estado, resolución contra el cual esgrimió diversos conceptos de impugnación. Asimismo, agregó que este tribunal tiene la competencia para conocer de las resoluciones que emitan las autoridades educativas en materia de autorización y reconocimiento de validez. Al respecto, se propone a este honorable pleno considerar dichos agravios como fundados y por tanto suficientes para revocar el auto recurrido. Se considera que es así, pues el acuerdo secretarial mediante el cual se retiró el reconocimiento de validez oficial de estudios de la actora, sí es de las que puede conocer este tribunal, toda vez que el mismo se trata de un acto administrativo o resolución, el cual, de acuerdo a las consideraciones de la misma resolución, fue emitida dentro de un expediente en términos de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Tamaulipas. Se dice que es así, pues la resolución o acto administrativo es aquella manifestación unilateral emanada de una autoridad competente en ejercicio de sus facultades legales, que manifiesta la voluntad mediante la cual se crean, reconocen, modifican, transmiten, declaran o extinguen derechos u obligaciones respecto de situaciones de naturaleza administrativa. En ese tenor, el acuerdo secretarial es un acto administrativo, pues a través de ella, la autoridad demandada, Secretaría de Educación, determinó de manera unilateral extinguir el derecho de la parte actora para conservar los reconocimientos de validez oficial de estudios publicados en el periódico oficial del Estado, acto que se estima encuadra en la fracción séptima del artículo 4 de la Ley Orgánica de este tribunal, que establece que este tribunal conocerá de los juicios que se promuevan en contra de actos administrativos que resuelvan un expediente en los términos de la Ley del Procedimiento Administrativo para el Estado de Tamaulipas. En este sentido, y al resultar fundados los argumentos vertidos, se propone a este honorable pleno revocar el auto recurrido para el efecto de que la tercera sala unitaria emita otra en la que, con base a las consideraciones expuestas con anterioridad, estime que sí es competente para conocer del acto impugnado y, de no existir ninguna otra cuestión, se determine lo que en derecho corresponde. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias. Se abre discusión el presente proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿algún comentario? Sí, gracias, magistrado presidente. Solamente para manifestar que coincido con el criterio del magistrado Guerra, ponente del proyecto sometido a estudio, toda vez que, como se sostiene en el proyecto, el acto que la parte actora pretendió impugnar es de aquellos que se consideran actos administrativos, tal y como lo denomina la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tamaulipas en su artículo 2, fracción segunda, pues un acto administrativo es toda actuación
declaración o resolución que externa una decisión de una autoridad administrativa competente en ejercicio de la potestad pública que tiene por objeto crear, transmitir, modificar o extinguir una situación jurídica concreta cuya finalidad sea la satisfacción del interés general o el interés de los particulares. En ese tenor se considera que si el llamado acuerdo secretarial, la autoridad demandada determinó de manera unilateral extinguir su derecho para que conservara la validez oficial del plan de estudios, mismo que encuadre en el supuesto de procedencia previsto en el artículo 4, fracción 12 de la ley orgánica de este tribunal, ya que establece que este tribunal conocerá de los juicios que se promuevan en contra de actos administrativos y o resoluciones que, entre otros, pongan fin a una instancia o resuelvan un expediente en los términos de la ley del procedimiento administrativo para el Estado de Tamaulipas. De ahí que se coincida totalmente con el criterio del magistrado ponente en el sentido de revocar el auto recurrido. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias. Sí. Lo único que agregar es, obviamente, concuerdo con ambos magistrados en el sentido de la competencia de este tribunal para conocer de los actos administrativos definitivos dictados por una autoridad administrativa, ya sea del Estado, de los ayuntamientos, con respecto a los artículos que bien señalan, el artículo 2, párrafo segundo, artículo 4, fracción 12ª, y el primer párrafo del propio artículo, donde señala que somos competentes para conocer precisamente de esas resoluciones administrativas definitivas con respecto a los actos que señala el actor recurrente. Si no hay más que agregar y considerando se encuentra suficientemente planteado el asunto, secretario, procede a tomar la votación correspondiente. Sí. Respecto al proyecto de resolución interlocutoria de reclamación recién expuesto por su ponente, magistrado presidente Edgar Uriza Alanís, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? En favor del proyecto. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos la resolución interlocutoria de reclamación dictada en el expediente del juicio 54, diagonal 2025, diagonal 3 romano, guión A. Una vez agotado el punto de resoluciones jurisdiccionales del Pleno, secretario, proceda a informar cuáles son los siguientes puntos del orden del día. Sí, el siguiente punto del orden del día corresponde al número 7 de acuerdos jurisdiccionales del Pleno, en el que se tiene programado un proyecto de acuerdo jurisdiccional a discutir. El único proyecto de acuerdo jurisdiccional corresponde al dictado en el juicio de nulidad 8, diagonal 2023, diagonal 1 romano guión A, con motivo de un recurso de revisión promovido por los demandantes del juicio. Secretario, procede a dar cuenta con los antecedentes del proyecto. El antecedente es el siguiente. El día 10 de junio del año en curso se recibió en oficialidad de parte de este tribunal un escrito proveniente de los demandantes en el juicio citado, por medio del cual acudieron a interponer recurso de revisión en términos del artículo 95 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas en contra de una sentencia definitiva emitida por el magistrado titular de la primera sala unitaria con fecha de emisión del 21 de mayo de 2025, por medio de la cual se decretó el sobreseimiento en el juicio al estimarse actualizadas las causales de improcedencia contenidas en el artículo 14, fracciones 2, 4 y 9 romanos, en relación con el diverso numeral 15, fracción 2 romano, ambos de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas. Al respecto, propongo a este Pleno admitir a trámite el recurso de revisión planteado por haberse promovido por los demandantes en tiempo, así como corresponder la materia de impugnación a una sentencia definitiva de sala unitaria, resultando procedente ordenar correr traslado con una copia de recurso a la contraparte para que en el plazo de 15 días manifieste lo que su derecho convenga. Ello teniendo en cuenta que los demandantes se encuentran legitimados para promover el recurso de revisión en cualquier materia, siempre y cuando lo promuevan en contra de las sentencias definitivas emitidas por las salas unitarias, como en el caso ocurre. Se abre discusión el presente proyecto de acuerdo jurisdiccional. Magistrado Alejandro Guerra, ¿algún comentario? Sin comentario, magistrado presidente.
Magistrado Gerardo Aldapa, ¿algún comentario? De acuerdo con el proyecto, magistrado. Considerando que se encuentra suficientemente planteado el tema, secretario, proceda a tomar la votación correspondiente en forma económica. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto del proyecto de acuerdo jurisdiccional recién expuesto, propuesto por la Presidencia? Favor del proyecto. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de sus 3 integrantes. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el acuerdo jurisdiccional dictado en el expediente 08/2023/1 Por último, toda vez que no existen programados asuntos a tratar en los puntos 8 de asuntos administrativos y 9 de asuntos generales, por tanto, en desahogo del último punto del orden del día, que corresponde a la clausura de la sesión, siendo las 12:37 del 18 de junio de 2025, declaro clausurada la presente sesión pública ordinaria. Muchas gracias.